¿Qué harías si en tu cita la persona frente a ti dijera: Soy trabajadora de limpieza. Si quieres irte ahora, lo entiendo. Un millonario de 41 años esperaba nervioso en un restaurante de Puebla a una desconocida elegida por una aplicación, sin imaginar que las palabras que escucharía lo dejarían completamente paralizado, porque despertarían el recuerdo más doloroso de su vida. Ella llegó hermosa y valiente, decidida a ser honesta desde el principio, aunque eso significara otro rechazo más. Pero lo que pasó cuando confesó su profesión fue algo que ninguno de los dos esperaba. Quédate hasta el final y descubre cómo una simple verdad se convirtió en el puente más poderoso entre dos mundos que parecían imposibles de unir. Rodrigo tenía 41 años cuando comprendió que el éxito no llena el vacío que deja una madre ausente. Había levantado un imperio en silencio, construyendo cada negocio con la misma dedicación feroz que ella había puesto en cada casa que limpió durante años, hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Él apenas tenía 18 años cuando la encontraron desplomada en el piso de una oficina corporativa, con el trapeador todavía en la mano y el uniforme empapado de sudor. Los médicos hablaron de agotamiento extremo, de un corazón que trabajó el doble de lo que debía, de una vida sacrificada por darle a su hijo un futuro mejor. Rodrigo nunca olvidó las últimas palabras que ella le susurró en el hospital, con los labios secos y la voz quebrada. «Mijo, prométeme que vas a ser alguien en la vida, que todo esto va a valer la pena». Él se lo prometió mientras apretaba esa mano áspera, curtida por años de detergentes y pisos mojados, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharía de ella. Desde ese día, cada peso que ganaba, cada contrato que firmaba, cada edificio que compraba, llevaba grabado el nombre de una mujer que nunca pudo disfrutar de nada de eso. Rodrigo construyó su fortuna como quien cumple una misión sagrada, pero el dinero nunca llenó el hueco que dejó su ausencia. Las novias que tuvo a lo largo de los años solo veían las cuentas bancarias, los autos importados, las propiedades en las mejores zonas de Puebla. Ninguna preguntó por la mujer de la foto en blanco y negro que guardaba en su billetera. Esa mujer de mirada cansada pero sonrisa firme que era todo su mundo. Rodrigo aprendió a desconfiar, a levantar muros, a sonreír en las cenas de negocios mientras su alma seguía vacía. Y sin embargo, había algo que nunca canceló, un ritual extraño que mantenía viva una chispa diminuta de esperanza. Cada año, la aplicación de citas le programaba automáticamente un encuentro a ciegas, y cada año, él acudía. No lo hacía por diversión ni por curiosidad vacía. Lo hacía porque su madre solía decirle, mientras planchaba uniformes a las 11 de la noche, después de 12 horas de trabajo, que algún día su corazón iba a latir tan fuerte que sabría sin dudas que había encontrado a la persona correcta. «Vas a sentirlo aquí, mijo», le decía señalándose el pecho con esa sonrisa cansada que iluminaba la humilde casa donde vivían. Rodrigo crecía escuchando esas palabras como quien escucha un cuento de hadas, creyendo que el amor verdadero existía en algún lugar más allá de las facturas sin pagar y las noches sin cenar. Ahora, tantos años después, con todo el dinero del mundo pero sin nadie con quien compartirlo de verdad, seguía aferrándose a esa promesa. La aplicación elegía por él, enviaba la notificación, programaba el encuentro, y él simplemente aparecía año tras año con la esperanza terca de un niño que todavía cree en los milagros. Había conocido mujeres hermosas, interesantes, inteligentes, pero ninguna le había hecho sentir ese latido fuerte que su madre describía. Ninguna había mirado más allá de la ropa cara o del restaurante exclusivo. Ninguna había preguntado quién era él de verdad. ¿Qué lo hacía despertar a las 3 de la mañana, con el pecho apretado recordando una voz que ya no estaba? Este año, cuando la notificación llegó a su teléfono a mediados de enero, Rodrigo la leyó con la misma mezcla de esperanza y resignación de siempre. Encuentro confirmado para el 31 de enero, 8 de la noche, restaurante La Casona Colonial. Aceptó sin pensarlo demasiado, como siempre hacía, sin saber que ese encuentro no sería uno más en la lista de desilusiones. El día del encuentro,
Rodrigo se vistió con cuidado pero sin pretensiones. Eligió ropa sencilla, nada ostentoso, porque había aprendido que el dinero atraía todo menos sinceridad. Mientras se miraba al espejo de su enorme habitación, con esa cama king size que nunca compartía con nadie más que fantasmas del pasado, tocó la foto de su madre que descansaba en el buró. «Hoy puede ser el día, mamá», murmuró con una sonrisa triste. «O puede ser otra noche más donde finjo que no me importa». Salió de su penthouse en una de las torres más exclusivas de Puebla y manejó él mismo hacia el restaurante, rechazando la idea de llegar en el auto más llamativo de su colección. Algo en su interior le pedía discreción esa noche, como si una voz invisible le susurrara que debía llegar siendo solo Rodrigo, no el millonario, no el empresario exitoso, solo el hijo de una mujer que lo amó con todo lo que tenía. El restaurante estaba ubicado en el corazón del centro histórico, un lugar elegante pero acogedor, con paredes de cantera y luz tenue que invitaba a la intimidad. Llegó 15 minutos antes, como siempre hacía, y pidió una mesa discreta cerca de una ventana que daba a la calle empedrada. El mesero le ofreció vino, pero él pidió solo agua mineral, queriendo mantener la mente clara para ese encuentro que, secretamente, deseaba que fuera diferente. Mientras esperaba, observaba a las parejas a su alrededor, preguntándose si alguna de ellas había encontrado eso que él buscaba, esa conexión que hacía que el mundo tuviera sentido. Su teléfono vibró con un mensaje de la aplicación. «Daniela llegará en 5 minutos». El nombre resonó en su mente como una campana suave, y sin saber por qué, su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Rodrigo no sabía nada de ella más allá de su nombre y una foto borrosa en el perfil que la aplicación había elegido al azar. No sabía que Daniela había pasado la tarde entera debatiendo si cancelar o no el encuentro, aterrada de enfrentar otra noche de rechazo. No sabía que ella también cargaba heridas invisibles, cicatrices que el mundo no veía, pero que dolían cada vez que alguien la juzgaba por lo que hacía para vivir. No sabía que ella había crecido escuchando exactamente las mismas palabras sobre dignidad y trabajo honesto que su propia madre le había enseñado. En ese momento, mientras Rodrigo jugueteaba nervioso con la servilleta sobre la mesa, dos mundos completamente opuestos estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. Él, el millonario que se escondía detrás del éxito para proteger su corazón roto. Ella, la mujer trabajadora que había aprendido a levantar la frente aunque el mundo la mirara por encima del hombro. Ambos buscando lo mismo sin saberlo, alguien que los viera de verdad, sin máscaras, sin pretensiones, sin mentiras. Rodrigo alzó la vista hacia la entrada del restaurante justo cuando las puertas de madera se abrieron, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche poblana. Una mujer entró despacio, mirando alrededor con una mezcla de valentía y vulnerabilidad que él reconoció de inmediato, porque era la misma expresión que veía en el espejo cada vez que se atrevía a ser honesto consigo mismo. Sus ojos se encontraron a través del salón, y en ese segundo eterno, algo se movió en el pecho de Rodrigo, algo que no había sentido en más de 20 años. Daniela caminaba hacia él, y ninguno de los dos imaginaba que las siguientes horas iban a romper todas las reglas que habían construido para protegerse del dolor. La aplicación había hecho su trabajo, juntando dos perfiles elegidos al azar por un algoritmo que no sabía nada de promesas a madres fallecidas ni de rechazos dolorosos en citas anteriores. Pero mientras Rodrigo se ponía de pie para recibirla, con las manos ligeramente temblorosas y una sonrisa genuina que hacía años no mostraba, sintió algo que no podía explicar con lógica. Era como si su madre estuviera ahí, invisible pero presente, empujándolo suavemente hacia ese momento que había estado esperando toda su vida adulta. Daniela llegó a la mesa con pasos cuidadosos, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural que no necesitaba lujos para brillar. Ten tenía 29 años, pero sus ojos revelaban una madurez que solo da la vida cuando te enseña a caminar sola desde muy joven. «¿Rodrigo?», preguntó con voz suave pero firme, extendiendo la mano en un gesto educado que él aceptó sintiendo una calidez inesperada en ese contacto.
Daniela, respondió él, sosteniéndole la mirada más tiempo del que era apropiado para un primer encuentro, incapaz de apartar los ojos de esa mujer que acababa de entrar a su vida. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa pequeña que de pronto parecía un puente entre dos orillas que siempre habían estado destinadas a encontrarse. El mesero se acercó discretamente, pero Rodrigo apenas lo notó, completamente absorto en la presencia de esa mujer que lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. «Gracias por venir», le dijo él con sinceridad absoluta. «Sé que estos encuentros pueden ser raros». Daniela sonrió apenas, una sonrisa que llevaba el peso de muchas noches decepcionantes. «La verdad, casi cancelo», admitió con una honestidad que lo sorprendió gratamente. Y así, sin saberlo aún, comenzó la conversación que cambiaría para siempre el rumbo de dos vidas que habían estado esperándose en silencio. Daniela había descargado la aplicación apenas 3 semanas atrás, en una de esas noches solitarias, donde el departamento diminuto que rentaba en la colonia La Paz se sentía más vacío que de costumbre. Tenía 29 años recién cumplidos y había pasado la última década de su vida limpiando casas, oficinas y consultorios por toda la ciudad de Puebla. No era el trabajo que soñó cuando era niña y fantaseaba con ser maestra o doctora, pero era un trabajo honesto que le permitía pagar sus cuentas y mantener la cabeza en alto. Su madre, que descansaba ahora en el mismo panteón municipal donde reposaban los pobres de la ciudad, le había enseñado desde pequeña que la dignidad no dependía del título laboral, sino de cómo hacías tu trabajo. «Mija, limpiar el mundo de otros no es menos importante que construirlo», le decía mientras le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. «Lo que importa es que lo hagas con orgullo y nunca permitas que nadie te haga sentir menos». Daniela creció viendo a su madre salir a las 5 de la mañana y regresar a las 9 de la noche, siempre con esa sonrisa cansada pero inquebrantable. Cuando ella murió hace 5 años por complicaciones de diabetes, que nunca pudo tratar adecuadamente por falta de recursos, Daniela juró continuar su legado de trabajo duro y frente en alto. Pero eso no significaba que fuera fácil, especialmente cuando se trataba de conocer hombres que pudieran ver más allá de su uniforme de limpieza y sus manos ásperas de tanto restregar pisos. Los encuentros románticos siempre seguían el mismo patrón doloroso y predecible. Al principio todo iba bien, conversaciones agradables, sonrisas prometedoras, tal vez un par de citas donde ella evitaba hablar demasiado de su trabajo, pero tarde o temprano llegaba la pregunta inevitable: ¿a qué te dedicas? Daniela había intentado de todo. Mentir diciendo que era asistente administrativa, lo cual técnicamente no era completamente falso, porque también ayudaba con papeles en algunas oficinas que limpiaba. Ser vaga y decir que trabajaba en servicios. Cambiar rápidamente el tema esperando que no insistieran. Pero siempre llegaba el momento de la verdad, y con ella venía la mirada que ya conocía demasiado bien. Esa mirada que bajaba de sus ojos a sus manos, que analizaba su ropa sencilla comprada en el mercado, que calculaba mentalmente cuánto podía ganar alguien como ella. Algunos hombres eran educados y simplemente dejaban de escribirle después de la cita. Otros eran más directos y terminaban la velada con excusas transparentes. «Me acabo de dar cuenta que no estoy listo para una relación», o «creo que somos muy diferentes». El peor había sido un contador que literalmente se levantó de la mesa cuando ella confesó su profesión, dejando dinero para su parte de la cuenta, como si quisiera asegurarse de que ella supiera que no le debía nada. Esa noche, Daniela lloró todo el camino de regreso a casa en el autobús, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que la valorara por quien era y no por lo que hacía. Por eso, casi no acepta cuando la notificación del encuentro a ciegas apareció en su teléfono. La aplicación tenía esa función automática que ella había olvidado desactivar, esa que programaba un encuentro anual para usuarios nuevos como una especie de bienvenida al servicio. «Encuentro confirmado», decía el mensaje con emojis de corazones que le parecieron crueles en su inocencia.
Daniela estuvo a punto de cancelar al menos 10 veces durante la semana previa al 31 de enero. Se preguntaba qué sentido tenía exponerse una vez más al rechazo. ¿Qué ganaba con vestirse bonito y caminar hacia otra decepción programada? Pero había algo en ella, esa misma terquedad que heredó de su madre, que se negaba a rendirse completamente. ¿Y si esta vez es diferente?, se preguntaba mientras planchaba su mejor blusa la noche anterior al encuentro. Una blusa color crema que había comprado en rebajas, pero que le quedaba preciosa. ¿Y si existe, aunque sea un hombre en esta ciudad que pueda ver más allá? Se permitió soñar despierta mientras se arreglaba frente al espejo pequeño de su baño, imaginando una conversación donde no tuviera que esconder quién era, donde pudiera hablar de su trabajo sin sentir vergüenza anticipada. Pero incluso mientras se maquillaba con cuidado y se ponía los aretes de plata que fueron de su madre, una voz en su cabeza le recordaba que no debía ilusionarse demasiado. «Protege tu corazón, mija», se dijo a sí misma, usando las mismas palabras que su madre le decía cuando era adolescente. «Pero tampoco lo cierres completamente, porque el día que llegue el correcto, necesitas tener espacio para dejarlo entrar». El trayecto en autobús hacia el centro histórico le tomó 40 minutos desde su colonia. Daniela miraba por la ventana las calles iluminadas de Puebla, los vendedores ambulantes cerrando sus puestos, las familias caminando de regreso a casa después de un día largo. Se preguntaba qué estaría haciendo en ese momento el hombre que estaba